Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a la siguiente parte del tema 11. Vimos cómo se producían esos conflictos intergrupales. Ahora vamos a ver cómo podemos mejorar esas relaciones intergrupales. Los enfoques para que haya un cambio social tenemos el enfoque hegemónico y acción colectiva. En el enfoque hegemónico está centrado en la armonía grupal. Armonía grupal. Asume que la reducción del prejuicio intergrupal reduce el conflicto. La reducción, que se reduzca el prejuicio entre el grupo, va a reducir el conflicto. Genera miembros dominantes, un cambio psicológico para que valoren más al exogrupo subordinado. Estrategias de este enfoque hegemónico, pues un contacto intergrupal directo o indirecto, que haya un contacto entre el grupo, y una recategorización o una descategorización que ya vimos en temas anteriores. Tenemos una acción colectiva que considera que el conflicto grupal, el conflicto entre el grupo, es una condición necesaria para la construcción de sociedades justas e igualitarias. El conflicto intergrupal es una condición necesaria para que se construya una sociedad justa e igualitaria. Se centra en el grupo desfavorecido, apuesta por instigar la participación de sus miembros a acciones dirigidas a lograr un cambio estructural. El método para forzar este cambio no es la armonía, sino la confrontación directa con el grupo dominante para que sus miembros tomen conciencia de la injusticia y cedan parte de su poder al grupo desfavorecido. Repetimos, enfoque hegemónico para provocar un cambio social, para mejorar esas relaciones intergrupales. Hemos dicho que tenemos dos enfoques, el enfoque hegemónico y la acción colectiva. Vamos a ver en este cuadro la diferencia entre ellos. En la reducción del prejuicio, que es el enfoque hegemónico, aquí lo que queremos es reducir el prejuicio. El enfoque hegemónico queremos reducir el prejuicio. El objetivo va a ser una armonía intergrupal. Para reducir ese prejuicio tiene que haber una armonía intergrupal. Sin embargo, en la acción colectiva va a haber un conflicto intergrupal. En la reducción del prejuicio va a tener el foco en el grupo dominante. Sin embargo, la acción colectiva va a tener el foco en el grupo subordinado. El tipo de cambio que queremos en la reducción del prejuicio es un cambio psicológico de esos miembros dominantes. Sin embargo, en la acción colectiva lo que queremos es un cambio estructural, un cambio en la estructura, que no estemos subordinados por esos miembros dominantes. Saliencia de la desigualdad. La reducción del prejuicio tiene una baja saliencia de desigualdad y la acción colectiva tiene una alta saliencia de desigualdad. Y la identificación colectiva, pues en la reducción del prejuicio tenemos una baja identificación colectiva y en la acción colectiva, como la palabra dice, pues tenemos una alta identificación colectiva. Repetimos un poco, hemos dicho que hay dos enfoques para hacer un cambio social, que lo que queremos es mejorar las relaciones intergrupales. Ya hemos visto los conflictos, ahora lo que queremos es mejorar esas acciones, que lo podemos hacer a través de la reducción del prejuicio o a través de una acción colectiva. Y aquí hemos visto las diferencias de ambas. La reducción del prejuicio lo que quiere es una armonía intergrupal y tiene el foco en el grupo dominante, y que la acción colectiva es un conflicto intergrupal y tiene el foco en el grupo subordinado. Y con esto pasamos a ver
diferentes teorías para mejorar el conflicto intergrupal. Bueno, vamos a ver diferentes teorías y estrategias para mejorar las relaciones intergrupales. Vamos a ver la teoría del contacto intergrupal, estrategias de contacto indirecto, estrategias basadas en valores y estrategias basadas en categorización social. La teoría del contacto intergrupal dice que el contacto cara a cara entre miembros de diversos grupos va a reducir el prejuicio intergrupal cuando éste se produce en condiciones favorables. Porque cuando hay, por ejemplo, un alto nivel de conflicto y hostilidad, pues un cara a cara no es muy aconsejable, ¿no? Alport dice Alport fue el primero que planteó la hipótesis de contacto intergrupal especificando 4 condiciones clave para que éste funcionara. Una de las condiciones es que debía existir igualdad de estatus entre los dos grupos dentro de la situación de contacto. La segunda era que era necesario introducir objetivos comunes para los dos grupos. Una tercera condición es que la situación debía facilitar la cooperación intergrupal y la cuarta es que el contacto había de contar con apoyo de las autoridades, ley o la costumbre. Hemos dicho la teoría de contacto entre el grupo. ¿Cómo vamos a hacer ese contacto? A través de un cara a cara, pero siempre y cuando las condiciones sean favorables, porque si hay un alto nivel de conflicto, de hostilidad, no es para nada adecuado hacer un cara a cara. Y Alport nos dice pues, que hay 4 condiciones clave para que este contacto intergrupal funcione. Y que esas 4 condiciones pues, será que haya una igualdad de estatus, que se introduzcan objetivos comunes entre los dos grupos, que en la situación haya una cooperación intergrupal y que el contacto cuente con apoyo de autoridades de la ley o la costumbre. La hipótesis de contacto va a reducir el prejuicio, pero esa hipótesis de contacto no es condición necesaria para la reducción del prejuicio, no es una condición necesaria, pero sí aumenta la magnitud de esa reducción. Puede ser pregunta de examen. No es condición necesaria. La teoría o la hipótesis del contacto va a reducir el prejuicio, pero no es condición necesaria para que ese prejuicio se reduzca, sino que va a incrementar la magnitud de esa reducción. El contacto reduce el prejuicio porque reduce la ansiedad que experimentan las personas ante encuentros intergrupales y aumenta la empatía hacia los miembros del exogrupo. Ese contacto con el grupo va a reducir esa ansiedad cuando tenemos encuentros intergrupales. Reduce el prejuicio hacia personas con discapacidad, pero esa reducción del prejuicio no va a ser posible o se va a hacer con muy baja intensidad en etnias o razas. Hay que tener mucho contacto positivo con un grupo no implica tener poco contacto negativo o tener mucho contacto positivo y a la vez mucho contacto negativo. Y las experiencias de contacto negativa tienen menos frecuencias que las positivas. Normalmente entre grupos siempre hay más experiencias positivas que negativas. Vemos las estrategias de contacto indirecto. El contacto intergrupal es directo, es un cara a cara. Estas estrategias son de contacto indirecto. ¿Y cuándo se van a hacer estas estrategias? Pues en una situación donde hay una alta hostilidad o un alto nivel de conflicto y no es conveniente hacer un cara a cara, pues vamos a utilizar un contacto indirecto. Por ejemplo, la hipótesis de contacto extendido. El hecho de saber esa hipótesis de contacto extendido, ya lo hemos visto anteriormente, se extiende el contacto, el hecho de saber que miembros del endogrupo, el hecho de saber que miembros de mi grupo tienen contacto con el otro grupo, va a mejorar las actitudes intergrupales y ese contacto se va a extender porque si
un miembro de mi grupo tiene un contacto con una persona del otro grupo, pues lo mismo yo también tengo contacto con esa persona y el resto de miembros de nuestro grupo también van a tener contacto con esas personas. Entonces, digamos que el contacto se va a extender. El contacto imaginado va a simular mentalmente una interacción positiva entre uno mismo y un miembro imaginario del exogrupo. Yo me imagino teniendo un contacto positivo con fulanita que es del otro grupo. Este tipo de contacto va a reducir la ansiedad ante interacciones intergrupales que suele ser elevada cuando hay pocas oportunidades de contacto directo. El contacto vicario 2 consiste en observar una interacción entre miembros del endogrupo y miembros del exogrupo, que miembros de mi grupo y miembros del otro grupo interactúen, ya sea por una observación directa, que yo lo vea directamente, o incluso a través de medios de comunicación. Y un contacto electrónico que permite que miembros del endogrupo, los miembros de mi grupo y los miembros del otro grupo se reúnan en un chat virtual para tener un encuentro cooperativo y orientado a objetivos. Una interacción estructurada. Esta va a ser una integración estructurada en pareja a los participantes en variables sociodemográficas. Una igualdad de estatus, poniéndoles una tarea colaborativa, una cooperación, incluso objetivos comunes, e involucrando a una persona de autoridad, por ejemplo, un apoyo institucional para facilitar la interacción. Repito un poquito. Cuando no se puede hacer un contacto directo, un contacto cara a cara, cuando no es beneficioso, hacemos un contacto indirecto. Y ese contacto indirecto puede ser tanto hipótesis de contacto extendido, que se extiende el contacto porque yo veo que una persona de mi grupo tiene contacto con otra del exogrupo y al final se acaba extendiendo a todo el endogrupo o el exogrupo. Un contacto imaginado, que yo me imagino una interacción positiva con una persona del otro grupo. Un contacto vicario, que yo observo cómo el endogrupo y el exogrupo tienen contacto. Y un contacto electrónico, que es a través de un chat virtual en un encuentro cooperativo y orientado a objetivos. Vamos a ver estrategias basadas en valores. Estas estrategias van a fomentar principios como el igualitarismo, tolerancia, diversidad y multiculturalismo. Estos valores van a contrarrestar el prejuicio y la discriminación, como el autoritarismo de derechas y la orientación a la dominancia social. Las estrategias basadas en valores van a contrarrestar el autoritarismo de derechas y la orientación a la dominancia social. El multiculturalismo es la vía preferida para mejorar las relaciones intergrupales entre quienes apuestan por el enfoque basado en valores. El multiculturalismo es la vía preferida entre quienes apuestan por el enfoque basado en valores. Considera que todos los grupos tienen el mismo valor y pueden contribuir de manera única a la creación de una sociedad más diversa, dinámica y armoniosa. En los países occidentales tienen un bajo apoyo al multiculturalismo. Perciben ese multiculturalismo como una amenaza de la identidad cultural del endogrupo. Sin embargo, en grupos minoritarios hay un alto apoyo al multiculturalismo y les permite mantener su cultura al tiempo que mejoran su estatus dentro de la sociedad. Este multiculturalismo va a tener un lado negativo. ¿Cuál va a ser? Pues que va a reforzar los estereotipos sobre el grupo minoritario. Fomenta la preferencia de los miembros que se ajustan a los estereotipos de este grupo en detrimento de quienes no lo hacen. Y genera en los miembros del grupo favorecido una ilusión de justicia e igualdad. Repito, el lado negativo del multiculturalismo
es que puede reforzar los estereotipos sobre el grupo minoritario. Refuerza estereotipos en grupos minoritarios. Va a haber más estereotipos para esos grupos minoritarios. Va a fomentar la preferencia por grupos que se ajustan a los estereotipos. Si yo me ajusto al estereotipo, pues vamos a tener más preferencias hacia esos grupos. Y va a haber un detrimento de quienes no lo hacen. No vamos a preferir a personas que no se adaptan a esos estereotipos. Y va a generar que los miembros de un grupo favorecido, pues una ilusión de justicia e igualdad. Bueno, vamos a pasar a ver las estrategias basadas en la categorización social. Bueno, pues ahora vamos a ver las estrategias basadas en la categorización social. Tenemos 3 categorías: la descategorización, recategorización y diferenciación intragrupal mutua. Y con estas estrategias lo que queremos conseguir es modificar la percepción de uno mismo y que los demás, modificar la percepción de uno mismo y de los demás como un individuo. Vamos a ver qué es la descategorización. Descategorización, fuera categorías. No queremos categorizaciones. Por lo tanto, vamos a poner el foco de atención en la identidad personal y no en la identidad social. Las relaciones intergrupales entre el grupo mejoran cuando los miembros de los dos grupos enfrentados se perciben a sí mismos y a los otros individuos y no como integrantes de una determinada categoría social. Si nos percibimos más como tú y yo y no como dentro de una categoría, pues esas relaciones intergrupales van a mejorar. Se va a reducir la percepción de homogeneidad grupal, resquebrajándose los estereotipos. No queremos categorizaciones ni estereotipos. Va a facilitar el desarrollo de actitudes positivas hacia las personas con las que interactúa, pero también hacia el exogrupo en su conjunto. Va a facilitar ese desarrollo de actitudes positivas. La descategorización pretende debilitar la prominencia de distinciones categoriales. No queremos categorías. Y hacer que las percepciones e interacciones adquieran un carácter interpersonal. No vamos a ser como cuando es intergrupal, cuando tenemos categorías que somos nosotros y ellos. No, aquí vamos a ser tú y yo. Tú y yo. Venga, nos damos cuenta que estamos modificando la percepción de uno mismo y de los demás. Ya somos tú y yo, ya no somos ellos y nosotros. En una descategorización estamos quitando esa categoría de ellos y nosotros y estamos haciendo una descategorización, modificando esa percepción de ellos y nosotros a tú y yo. Recategorización. Su propuesta no consiste en reducir o eliminar la categorización como en la descategorización, sino en promover una categorización más inclusiva, que englobe en un solo grupo a los miembros del endogrupo y del exogrupo. Es decir, grupo A, grupo B, tenemos una categoría por aquí, otra categoría por aquí. Lo que hacemos es que unificamos esa categoría y somos todos uno. Cuando los miembros, modificamos las representaciones cognitivas, igual que hemos hecho con la descategorización, que hemos pasado de ellos, nosotros a tú y yo, pues aquí pasamos de ellos, nosotros a nosotros. Pasamos de ellos, nosotros a nosotros. Cuando los miembros de dos grupos enfrentados se dan cuenta de que comparten pertenencia a una categoría superior común, las actitudes mejoran y el conflicto se reduce. Si yo tengo una categorización y vosotros, si mi grupo tiene una categorización, tu grupo tiene otra, nos unimos y aquí nos damos cuenta que ambos grupos compartimos esa misma categoría, pues va a haber una mejora de las actitudes y el conflicto se va a reducir. Cuando es el exogrupo y no el endogrupo, cuando es el exogrupo y no el endogrupo el que muestra interés por resaltar la identidad superior común, pueden despertarse sentimientos de amenaza que impiden el desarrollo de una identidad endogrupal común. Si es el exogrupo
y no el endogrupo o ambos. Si solamente es el exogrupo el que muestra interés por resaltar esa identidad superior común, puede ser, nos podemos sentir como amenazantes. El desarrollo de una identidad endogrupal común no implica necesariamente abdicar a la identidad grupal original menos inclusiva, sino que apuesta por fomentar una identidad dual en la que las personas mantengan activadas simultáneamente la identidad endogrupal más inclusiva y la menos inclusiva. Vamos a tener la categoría que teníamos y la categoría que tenemos con ellos. O sea, yo puedo ser estudiante de psicología, ellos pueden ser estudiantes de historia, pero ambos compartimos que somos estudiantes de la UNED. Eso no significa que yo deje de ser estudiante de psicología y el estudiante de historia. No. Nosotros seguimos siendo estudiantes de psicología, ellos siguen siendo estudiantes de historia, pero todos somos estudiantes de la UNED. Entonces, por eso nos dice que, pues que tenemos lo que apuesta por fomentar una identidad dual, que tengamos la que éramos, o sea, la que somos de forma categorizada intergrupal y la que tenemos cuando nos juntamos. Venga, vamos a la siguiente. Diferenciación intragrupal mutua. Esta no pretende reducir la descategorización y la recategorización, no las quiere reducir. Busca enfatizar las diferencias entre los grupos en un contexto de interdependencia positiva, que sean interdependientes unos de otros de una forma positiva. La excesiva similitud intergrupal puede poner en peligro la necesidad de distintividad positiva y engendrar acciones negativas dirigidas a aumentar las diferencias con el otro grupo. No nos gusta ser ni muy iguales ni muy diferentes. Entonces, en el momento en el que hay una excesiva similitud intergrupal, puede poner en peligro la necesidad distintiva positiva. Ya no me parece tan bien que seamos tan iguales, porque es una excesiva similitud y me gusta ser un poquito diferente. Para mejorar estas relaciones intergrupales se apuesta por diseñar situaciones en las que cooperen los dos grupos, en las que las distinciones categoriales se mantengan activas y a la vez sea posible reconocer y valorar por igual las distintas áreas en las que destaca cada uno. No nos gusta ser absolutamente o excesivamente iguales, nos gusta que a cada uno se nos reconozca nuestra categoría y en qué somos buenos, ¿no? En ella. Bueno, pues algo así. Somos todos uno, pero a cada uno se le va a reconocer su categoría. Vale, la descategorización se da en situaciones de contacto más personalizadas. Hemos dicho que era una identidad personal. Sin embargo, en las relaciones intergrupales se va a dar situaciones de contacto de diferenciación intergrupal mutua. Se va a diferenciar entre grupos y aquí se va a diferenciar entre personas. Tú y yo, ¿vale? Aquí es una diferenciación entre los diferentes grupos. En situaciones de contacto inicial, la primera vez que un grupo tiene un contacto al inicio, conviene recurrir a una descategorización para reducir esa ansiedad intergrupal de la que hablábamos. Al principio conviene, al inicio de una relación intergrupal, conviene hacer una descategorización. En la segunda etapa, cuando ya las personas de los distintos grupos ya se conocen personalmente, porque lo primero es, bueno, pues irnos conociendo un poco tú y yo, quiénes somos, ¿vale? Cuando ya nos conocemos, es preciso resaltar y diferenciar las categorías grupales para conseguir que las actitudes positivas que se han desarrollado hacia las personas del exogrupo que participan en la interacción se generalice al exogrupo en común. Es bueno que sepamos, una vez que yo sé quién eres tú y tú sabes quién soy yo,
que sepamos a qué categoría pertenecemos cada uno y extenderla y generalizar esa interacción positiva con todo el exogrupo. Y en la última etapa, cuando ya se percibe de una manera favorable al exogrupo como en su conjunto, es probable que las personas recategoricen a los miembros del endogrupo y el exogrupo dentro de una categoría superior común. Primero, a ver cómo planteamos esto. Un ejemplo. Venga, tu grupo y mi grupo. Venga, sí, tu grupo y mi grupo. Primero nos conocemos. Quiero saber quién eres tú y quién soy yo, ¿vale? Nos conocemos, quién soy yo y quién eres tú. Una vez que, imaginad, vale, que hemos dicho estudiante de psicología y estudiante de historia. Yo quiero saber quién eres tú y tú quieres saber quién soy yo. Pues yo soy fulanita, tengo tantos años, no sé qué, pues yo soy Antoñito, ¿vale? Vale, nos conocemos como personas, pero ahora soy estudiante de psicología y tú eres estudiante de historia. Ya nos hemos conocido como personas, ahora nos contamos que yo soy estudiante de psicología y tú eres estudiante de historia. Y aquí, pues, tenemos una relación intergrupal positiva, bueno, pues nos contamos cada uno nuestras experiencias. Esto es un ejemplo, ¿eh? No os quedáis con lo que os estoy diciendo, lo que quiero es que veáis un poco la idea global. Nos conocemos personalmente, luego nos contamos que yo soy estudiante de psicología, que tú eres estudiante de historia y por último lo que hacemos es que juntos pues somos de la misma universidad. Entonces yo soy fulanita, tú eres Antoñito, nos conocemos, yo soy de la Facultad de Psicología, yo soy de la Facultad de Historia y ambos somos de la UNED. ¿Sí? Bueno, pues esto es un poco lo que quiere decir, que primero va a haber una descategorización, segundo, una diferenciación intergrupal y al final pues lo que vamos a hacer es una recategorización. Con esto vamos a la siguiente parte. Como siempre os digo, si tenéis alguna duda podéis escribirme al correo, os intento responder con la mayor brevedad posible. Que como siempre os repito también que hay que estudiar por el libro, que estos son ayudas que nos vienen muy bien, pero que en el libro es donde viene todo y que tenemos tutores en la UNED a los que podemos escribirles, que nos responden maravillosamente y nada, espero ayudaros mucho con estos vídeos. Vamos a la siguiente parte. Bueno, pues por último vamos a ver los efectos paradójicos de las estrategias de mejora de las relaciones intergrupales. Hemos visto esas estrategias para mejorar las relaciones intergrupales, pero vamos a ver que tienen pues, unos efectos un poco paradójicos. Desde hace algunos años se ha detectado un lado oscuro en estas estrategias que hemos visto de descategorización, recategorización y diferenciación intergrupal mutua. Algunos autores señalan que estas estrategias podrían tener un efecto sedativo y frenar el cambio social hacia la igualdad y la injusticia social, que las relaciones amistosas y la visión positiva sobre el grupo dominante pueden reducir la percepción de injusticia entre miembros de grupos desfavorecidos y su indignación ante un sistema que los perjudica. Por ejemplo, pues la recategorización de estadounidenses blancos y negros, cuando estadounidenses blancos y negros están dentro de la misma categoría, se va a reducir, por ejemplo, en los participantes blancos la percepción de prejuicio racial, lo que a su vez va a debilitar la intención de denunciar una conducta discriminatoria contra un candidato negro. El contacto intergrupal armonioso se asocia negativamente, o sea, que haya una armonía entre ese contacto, entre ese grupo, que haya un contacto armonioso entre los grupos, se asocia negativamente con el apoyo y la participación en acciones colectivas dirigidas a la igualdad entre los miembros de los grupos desfavorecidos. Por ejemplo, mujeres que tienen un contacto positivo con los hombres, que hay un contacto armonioso entre los grupos, pues van a estar menos fusionadas con el movimiento feminista
y por lo tanto menos dispuestas a participar en acciones colectivas por sus derechos. Que el contacto intergrupal positivo va a ejercer un efecto ambivalente sobre el cambio social, que estas estrategias de descategorización, recategorización y diferenciación intergrupal mutua pueden activar reacciones defensivas entre personas que sean muy prejuiciosas del grupo dominante, las cuales se oponen al cambio social y prefieren mantener su statu quo que le favorece. Quienes se identifican fuertemente con el endogrupo menos inclusivo, quienes se identifican muy fuertemente con ese endogrupo menos inclusivo, son especialmente reticentes a adoptar una identidad endogrupal común e incluso muestran actitudes más prejuiciosas ante los intentos de recategorización. Las estrategias basadas en multiculturalismo, como ya hemos visto, intensifican las actitudes negativas hacia los inmigrantes en personas con un elevado autoritarismo de derechas. No existen recetas mágicas para la reducción de los conflictos intergrupales, que antes de intervenir en un conflicto intergrupal es preciso conocer las actitudes previas de la población y ajustar las estrategias en su consecuencia. Y Dovidio apuesta por fomentar simultáneamente la reflexión sobre aspectos comunes que unen a los grupos enfrentados, que reflexionemos sobre esos aspectos comunes que tenemos ambos grupos, y la conciencia crítica, que seamos conscientes de una manera crítica sobre las diferencias estructurales que nos separan. Esto es un poco, pues, esos efectos paradójicos que tienen las estrategias que hemos visto con anterioridad. Y con esto hemos acabado este vídeo y vamos a ver el siguiente. Adiós.